Mm. Perfecto. Alumnos, qué gusto saludarlos otra vez. Voy a compartirles pantalla para que podamos comenzar con la segunda clase de bioquímica de la semana 2. Mm. Esta semana vamos a ver lo que es el punto número 2 de su temario, macromoléculas, y específicamente el punto número 2.1, que son los glúcidos, ¿vale? Voy a cambiar la herramienta de anotar al puntero para que puedan seguirme en el texto. Vale, antes de entrar directamente en lo que son los glúcidos o carbohidratos, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es las biomoléculas para que nos vayamos entendiendo. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que diferencia la materia viva de la materia inerte o del resto de materia? La respuesta la podemos encontrar en lo que es su composición química, ya que la materia viva está compuesta principalmente por un pequeño grupo de elementos químicos o de átomos conocidos como los bioelementos, que vamos a ver más adelante. Entonces, de eso básicamente se compone lo que es la materia viva. Estos elementos pues son los que se asocian y a su vez crean lo que son las moléculas básicas de la que se compone toda la materia viva, lo que son las biomoléculas. Entonces, biomoléculas y bioelementos pues van de la mano en que ambas forman parte de todo lo que es esta materia viva, ¿no? De la que vamos a tratar. Y estas biomoléculas, pues dependiendo de, vamos a ver su complejidad y su estructura, se pueden clasificar de varias maneras, pero una de ellas es lo que son monómeros y polinómeros, o polímeros, mejor dicho. En este caso, recordemos lo que son los prefijos griegos, en el cual mono significa uno o un elemento, y poli, pues vamos a hablar de más elementos juntos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, porque los términos los vamos a tocar en el transcurso de la clase. Entonces, ¿cuáles son las principales biomoléculas? Pues son estas que vemos aquí, mira. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero resulta que yo les mencionaba hace rato lo que son polímeros y monómeros. Y es que estas biomoléculas, en realidad todas se constituyen por algunos elementos principales. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos o los glúcidos, que vamos a ver esta clase, te pone el ejemplo de que puedes tener una molécula de glucosa, que más adelante la vamos a tocar, y esta molécula de glucosa a través de, en este caso son enlaces glucosídicos, se puede juntar una con otra y con otra y con otra de manera consecuente para crear lo que llamamos un polímero. Entonces, en este caso vamos a ver algunos polímeros de los glúcidos y están constituidos todos por partes de los monómeros correspondientes, ¿no? En este caso de glucosa pues sería algo como cada anillo de los que vemos en esta cadena, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo con algunas de sus transformaciones en macromoléculas de interés biológico, obviamente? Es que es que estos elementos que les comentaba se polimerizan para crear estas macromoléculas. ¿Qué es una macromolécula? Pues no es otra cosa más que, y volvemos a los prefijos griegos, en este caso al prefijo macro, el cual macro viene de algo grande, ¿verdad? Tenemos esa idea. Entonces no son más que estas biomoléculas que consideramos monómeros llevadas a polimerizarse o unirse una con otra para crear una molécula más grande. Eso es lo que llamamos macromoléculas. En este caso, un ácido graso se puede polimerizar para darte un lípido, así como los aminoácidos son los elementos que constituyen las proteínas, que una proteína pues no es más que una cadena de aminoácidos plegada, y los nucleótidos son los monómeros que en este caso constituyen lo que es nuestro material genético. El razonamiento va de esa manera. Entonces, yo les mencionaba acerca de los bioelementos. Los bioelementos, pues, son los elementos químicos que componen la materia viva como tal, y a su vez estos bioelementos, pues, también se unen para formar biomoléculas, que son esenciales para la vida, ¿verdad? Entonces, ¿estos bioelementos se pueden clasificar? Claro que sí, tienen una clasificación principal en la que encontramos, en primer lugar, los bioelementos primarios, y se llaman así ya que constituyen aproximadamente el 97% de los bioelementos que vamos a encontrar el 96, perdón, que vamos a encontrar en nuestro organismo o en general de cualquier ser vivo. Mm. Y son los famosos, la abreviatura que a veces conocemos son los famosos SHON.
CHOMS, que en este caso corresponde a carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Vamos a ver que estos son los que principalmente están, y aunque hay otros no, en que están en menor proporción, no significa que sean menos importantes. De hecho, todos son muy importantes al grado de que si faltara o hubiera un déficit de alguno de estos bioelementos, eso genera patologías y simplemente altera pues el estado de salud del individuo, a veces de manera fatal. Entonces, los siguientes son los bioelementos secundarios, los cuales constituyen alrededor del 3.3%. Encontramos, por ejemplo, aquí a iones, que habíamos comentado la clase pasada, que los iones también eran muy importantes, como el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Entonces, finalmente, dentro de los bioelementos también entra lo que son los oligoelementos, que se llaman así porque pues estos son los que tienen menor proporción, a diferencia de los otros, con alrededor del 0.1%. Y encontramos otros metales como hierro, cobre, zinc o, o iones no metálicos como el flúor y el yodo, que igualmente tienen sus aplicaciones, las cuales no voy a mencionar en este momento porque más adelante en el curso se irán mencionando cuando pongamos ejemplos biológicos más complejos, y ahí pues mejor que vean de esa manera cómo funciona como tal cada uno. Entonces vamos a quedarnos hasta ahorita con eso. Finalmente, las biomoléculas no solamente son orgánicas. Recordemos que con orgánicas quiere decir que son a base de carbono. Hay moléculas que también son biomoléculas que son inorgánicas, entonces estas también forman parte de la materia viva, pero no contienen como bioelemento principal pues al átomo de carbono. Principalmente vamos allá a lo que es el agua o las sales minerales, que son los principales ejemplos. En este caso están de este lado de la imagen, en el cual vemos primero una molécula de agua, que el agua pues es un componente muy esencial para la vida, con una multitud de funciones a nivel celular y sistémico, y que en los humanos representa pues más del 50% de lo que estamos hechos. Entonces, igual es una biomolécula inorgánica muy importante. Sales minerales como los bioelementos secundarios y oligoelementos que encontramos, que mencioné anteriormente, también tienen muchas funciones, y sin ellos, pues todo el estado de salud de un individuo o un organismo se puede afectar. Moléculas sencillas también como lo que es el oxígeno, que es una molécula diatómica de dos átomos de oxígeno, gracias a la cual respiramos. Y en este caso el dióxido de carbono, si bien contiene carbono en su estructura, esta es la excepción a la regla, en la cual no se considera un elemento orgánico, y está constituido por dos átomos de hidrógeno y un átomo de carbono, que este es el producto pues como tal, de la respiración. Nosotros al momento de inhalar ingerimos oxígeno, entre otros gases que hay en el aire, y después de llevar a cabo todo ese metabolismo, exhalamos lo que es dióxido de carbono, ¿no? Pues también tiene su importancia. Muy bien. Eso es un leve repaso porque en realidad, pues cada que uno de estos ejemplos, o más bien una de estas biomoléculas y tal, sea requerida en el transcurso del curso, pues la vamos a mencionar con una aplicación muy concisa. Entonces, a lo que venimos con el tema de hoy. El tema 2.1 de su temario, pues es glúcidos, y pues vamos a empezar hablando que, pues probablemente ya algunos de ustedes hayan oído hablar de los glúcidos en relación con la nutrición, pero tal vez no te los mencionaron como glúcidos, porque glúcidos pues es un término más, digamos, químico y formal para el nombre de este tipo de biomoléculas, pero también son conocidas normalmente como hidratos de carbono o carbohidratos, que es el nombre creo más común. Entonces, ¿alguna vez te has escuchado sobre, por ejemplo, dietas bajas en carbohidratos, o que tienes que bajarle a los carbohidratos? Y si lo escuchaste de esa manera, aunque los glúcidos o hidratos de carbono podrían parecer que tienen una mala reputación, sobre todo en este ambiente nutricional y las dietas, pues la realidad es que en la cantidad adecuada, los glúcidos no es perjudicial en lo absoluto. De hecho, los glúcidos son una de las cuatro biomoléculas más importantes de los organismos vivos. Las demás biomoléculas, pues las vamos a tocar más a detalle en el transcurso de las siguientes semanas.
Entonces, pues los glúcidos son una parte importante de los alimentos que consumimos a diario, ya que son esenciales para el funcionamiento normal de los organismos vivos. De hecho, tal vez mientras estás escuchándome o viendo esta presentación, puede que estés a lo mejor merendando unas galletas o que acabas de comer una pasta y ambos de estos alimentos pues contienen glúcidos y la función principal, como vamos a ver, pues es proporcionar la energía a nuestro cuerpo. No es la única fuente de energía. Hay otras biomoléculas que también cumplen esta función, pero estas, pues principalmente también la tienen. Sin embargo, pues los glúcidos no son grandes moléculas de almacenamiento de energía, sino que también son esenciales para la estructura de la célula y los procesos de reconocimiento celular, que es lo que les mencionaba. Si bien tienen la función de almacenar energía, también tienen otras funciones muy específicas como funciones estructurales o de reconocimiento que vamos a tocar pues más a detalle casi al final de esta presentación. Entonces, primero que nada, pues tenemos que ver la estructura o de qué están formados estos glúcidos. Mm, Como ya vimos, pues son biomoléculas orgánicas, ya que están hechas a base de carbono. Esta hormiga que contienen estructura química basada en lo que les comenté. Los glúcidos también contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que principalmente vamos a encontrar en estas moléculas. Y pues como el resto de biomoléculas orgánicas, los glúcidos son exclusivos de la materia viva, por eso entran en la categoría de biomoléculas. Aquí hay tres ejemplos solamente para mostrarles cómo tanto con galactosa, glucosa y fructosa, que son tres glúcidos, los átomos que vamos a encontrar que estructuran estas moléculas, pues son los que menciona la diapositiva. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Oxígenos como este que vemos aquí o como los grupos OH o también los conocemos como grupos hidroxilo. Y recordando cómo vemos estas estructuras químicas, significa que cada vértice que vemos aquí, y estoy señalando en este momento, pues sabemos que son átomos de carbono. No los colocamos como tal, pero están ahí por ser vértices. Estos átomos de carbono, como estos que están acá arriba en específico, pues sí lo solemos colocar, porque son parte de este grupo en concreto. A veces se forman de cadenas, por ejemplo, de ciclos de 6 carbonos, como este, que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, o a veces grupos de 5, uno, 2, 3, 4, 5. Eso lo iremos tocando conforme sea conveniente. Pues muy bien. Mm, Tenemos como todo. Por supuesto que hay tipos de glúcidos y por supuesto que hay una clasificación. Mm, En este caso, los carbohidratos o glúcidos se dividen principalmente en tres grupos, lo que son los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Recordemos el prefijo mono como indicativo de uno, entonces se componen de una sola molécula. Los disacáridos, el prefijo di significa dos, entonces encontramos como dos sacáridos o dos glúcidos. Y polisacáridos, pues es de dos en adelante y pueden ser muchos, como vamos a ver. Otra forma de agruparlo, pero en realidad es similar, es en glúcidos simples y glúcidos complejos. El caso de los glúcidos simples, pues va a incluir a los primeros dos, a los monosacáridos y los disacáridos, que como mencioné están compuestos por uno o dos monómeros, uno en el caso de los monosacáridos y dos en el caso de los disacáridos. Y finalmente los glúcidos complejos, pues son los polisacáridos. Los glúcidos complejos son moléculas compuestas por una larga cadena de monómeros o sacáridos, que es lo que les comentaba. El número de monómeros, en este caso, aumenta. ¿De qué otra manera se ve? Pues en este caso el monosacárido, pues como les dije, se ve vamos a ver una unidad, un monómero o un glúcido, y de los disacáridos pues vamos a ver dos, de esta manera unidos siempre por un enlace de tipo covalente, que ya vimos, y los polisacáridos pudimos encontrar estructuras similares a esto. Nótese cómo hay una cantidad de monómeros mucho más grande, y bueno, aquí la imagen incluye algunos ejemplos, pero los vamos a ver más a detalle cuando veamos cada tipo por separado. Vamos a empezar con los glúcidos simples y primeramente con lo que son los monosacáridos. Estos pues están compuestos, como mencioné, por un monómero. Una de las características principales es su solubilidad en agua. ¿Qué le da esta solubilidad en agua? Pues si recordamos la clase anterior, hablábamos de que si una molécula era polar y contenía enlaces polares,
Pues una de las características es que es muy probable que esa molécula tenga una solubilidad relevante en el agua. Y como vemos aquí, los disacáridos de hecho están repletos de enlaces polares. Yo mencionaba que uno de los enlaces polares era, por ejemplo, el enlace carbono-oxígeno. Y enlace carbono-oxígeno hay por todos lados en estas moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos uno, de este lado tenemos otro. Hay otro también aquí. Aquí también hay enlaces de oxígeno con carbono de este lado y también acá. Y esto guarda similitud en todos los monosacáridos que vamos a encontrar. Eso le da lo que es pues la solubilidad en el agua. ¿Cómo se va a aplicar esto? Pues vamos a ver más adelante que existe medio intracelular, medio extracelular y que en su mayoría pues está compuesto por agua. Entonces, ¿qué son estos monosacáridos? Pues son los bloques de construcción, o llamados monómeros, de los polímeros que forman los glúcidos más complejos, o los polisacáridos. Algunos ejemplos de estos, pues son el principal, el que vamos a escuchar la mayoría de las veces en todos lados, pues es la glucosa, que se encuentra de este lado, la galactosa, que está aquí en medio, por ejemplo, fructosa, o hay dexoxirribosa o ribosa, que estas últimas dos pues son en realidad parte de de lo que compone nuestro ADN, pero pues lo vamos a tocar adelante. Entonces, en esencia, pues eso es lo que son. Ahora, los glúcidos simples, pero los disacáridos, estos están formados por dos monómeros, es decir, dos monosacáridos. Pues van eso, en parejas. ¿Se tienen solubilidad en agua? Sí, igual que los anteriores, porque pues si finalmente cada una de esas unidades tiene estos enlaces polares que comentábamos aquí. Ejemplos comunes, pues son lo que es la sacarosa, o la azúcar como de mesa, la que le ponemos a nuestro café o simplemente para endulzar cualquier alimento, pues la sacarosa no es más que un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y una de fructosa. De esta manera, vamos a notar algo en los tres ejemplos y es este enlace con oxígeno que une a los dos monómeros o los dos glúcidos, que es un enlace un tanto especial. También está lo que es la molécula de la lactosa, pues, que encontramos principalmente en la leche y que pues tiene peculiaridades como a lo mejor hemos conocido gente que es intolerante a la lactosa. Mm. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pues ellos compran leche que viene deslactosada y en realidad la leche deslactosada no es que venga sin lactosa o que la hayan retirado como tal, sino que a través de un proceso enzimático previo lo que se hace es romper este enlace entre galactosa y glucosa, que son los dos glúcidos que componen a la lactosa, y estos glúcidos siguen estando en la leche pero de manera separada, ya no como una unidad de disacárido de lactosa. Y de esta manera es más fácil, bueno, no más fácil, pero las personas que son intolerantes a la lactosa pues ya pueden metabolizarlo. Finalmente, por ejemplo, también está la maltosa. En este caso, que la maltosa no es otra cosa más que dos moléculas de glucosa juntas. Entonces, estas moléculas son idénticas y aquí está. Nótese que en todos los disacáridos hay un enlace con oxígeno que hay un enlace con oxígeno entre los monómeros. Este es el enlace glucosídico. Así lo llamamos. Este es el tipo de enlace en el cual se van a unir pues los monómeros glúcidos. Y en los polisacáridos es igual, van a tener muchos enlaces glucosídicos equivalentes a la cantidad de monómeros que se estén uniendo. Pues en esencia eso es lo que son. Eh, bueno, esta imagen me pareció excelente para un pequeño resumen de esta parte, los glúcidos simples. Incluye un pedazo de lo que vamos, un fragmento de lo que vamos a ver más adelante, que ya te menciona aquí, por ejemplo, en qué alimentos los puedes encontrar, ¿no? Primero viendo los monosacáridos con los ejemplos que comentamos de galactosa, fructosa y monosa. Pues la galactosa es un azúcar que viene en la leche, la fructosa es conocida, hasta el nombre te da una idea, fructosa como de fruta. Bueno, pues va por ahí. La manosa también. La leche, además de contener glucosa, también contiene el disacárido de la lactosa, que recordamos que eran estas dos uniones de galactosa y glucosa. En los cereales vamos a encontrar sobre todo maltosa y la sacarosa, la encontramos en dulces. ¿Por qué? Pues como les comentaba que era esta azúcar de refinada que vamos y compramos al súper, pues es con la que se endulza este tipo de alimentos, ¿no? Los dulces. Entonces es común encontrarla
ahí. Mm, Pues vale. Vamos a pasar a los siguientes tipos de glúcidos, que son los glúcidos complejos o polisacáridos. Y estos son moléculas compuestas por una larga cadena de monómeros o de sacáridos, es decir, bueno, es decir, de dos monómeros en adelante. Los polisacáridos tienen la misma característica, son solubles en agua, sí, por lo que comentábamos de los enlaces polares. Hay tres polisacáridos principalmente importantes, como lo son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Por ejemplo, de este lado traigo lo que es el almidón y ustedes van a pensar, oye, pues es que aquí nada más hay tres monómeros. Tú me dijiste que los polisacáridos solían tener muchas unidades de otros pues de monosacáridos. Y en realidad esta es una forma abreviada de cómo podemos encontrar el almidón en el cual encontramos el monosacárido unido a otro monosacárido y este que está entre estos corchetes se, este es en realidad una cadena de entre 300 y 600 de estas unidades que, bueno, terminan en otra de aquí, ¿no? Entonces es muy grande, pues de hecho como tal, en cuestión de tamaño de cadena, pues es el más largo que vamos a encontrar entre estos polisacáridos y este se encuentra en lo que son las plantas, que vamos a hablar de él más adelante, pero lo vamos a encontrar ahí. El glucógeno es otro más importante y para ustedes, como en su formación de médicos, pues va a resultar el más interesante, ya que este es el polisacárido que pues principalmente tenemos presente nosotros como organismo, que nos sirve para una función de reserva energética y bueno, lo vamos a tocar adelante. ¿Y qué estructura tiene? Pues vemos que en este caso los monómeros de glucosa, que es de lo que están compuestos, tienen algunas ramificaciones, como esto de aquí. A esto le llamamos ramificación, ya que la cadena principal es esta que vemos en horizontal, pero hay otras unidades que pues se ramifican de algunos elementos de esta cadena y pues está compuesta alrededor de entre 7 y 11 unidades más. Entonces, pues no es tan grande como el glucógeno, pero pues tiene funciones como tal diferentes. Y finalmente, otro que mencionaba yo era el de la celulosa. Y mira que caso es curioso, la celulosa también se encuentra en plantas, pero es curioso porque aunque el almidón y la celulosa son polisacáridos compuestos por los mismos monómeros, es decir, también están compuestos por unidades de glucosa, tienen una orientación espacial, es decir, la forma en la que están acomodadas como tal en el espacio, pues diferente. Y eso provoca que tengan características físicas muy diferentes. Por ejemplo, el almidón se lo podemos encontrar en algunos alimentos como el pan, pero y alimentos en general de origen vegetal. Y sigue una estructura principalmente lineal, como vemos de esta manera. Sin embargo, la celulosa no. En la celulosa, los enlaces se van haciendo de esta manera, la que pareciera que uno va subiendo arriba del otro y después se van a acomodar otras moléculas de celulosa, tanto por debajo como por encima, formando una especie de red en la cual ya tiene aunque está compuesto como tal de lo mismo, va a tener unas características muy diferentes, como por ejemplo darle la rigidez que tiene la madera, que la celulosa pues no voy a indagar demasiado en ella porque va más en materia vegetal, pero pues es el principal polisacárido del que está compuesta la pared celular de las células vegetales. De hecho, pues sí lo vamos a tocar cuando veamos como tal célula vegetal, animal y procariota y eucariota. Ahí vamos a ver un poco más nos vamos a acordar de esto de la celulosa. Pero no, la importancia aquí es notar cómo a veces el orden de los enlaces sí que puede alterar mucho en pues, las propiedades macroscópicas que va a tener nuestros elementos. Y bueno, ya que les platiqué un poco de la parte química y la parte estructural, ahora sí vamos a hablar de, pues en realidad esto para qué sirve o qué funciones tienen los glúcidos. Y vamos a ver que la principal función de los glúcidos es la de proporcionar y almacenar energía. Energía que vamos a gastar para todas las actividades que realizamos, desde actividades, pues digamos, muy notorias como actividades físicas, caminar, correr, practicar el deporte que quieras, hasta incluso como tal el hecho de pensar.
el hecho de que nuestro cerebro esté trabajando, haciendo sinapsis neuronal y relacionando las ideas, pues eso también involucra, para la sinapsis, también se involucra un gasto de energía y los glúcidos pues son una fuente de ello, ¿no? Entonces los glúcidos proporcionan energía para procesos celulares importantes, se almacenan en forma de almidón en las plantas y de glucógeno en los animales o nosotros. En ambos casos se descomponen, estos glúcidos se van a descomponer para producir lo que es el ATP o el adenosín trifosfato, que es una molécula que transfiere energía y que tenemos de este lado la estructura del adenosín fosfato. Esta molécula da para hasta una clase, pero en realidad la vamos a tocar más cuando nos toque ver lo que son el metabolismo de estas biomoléculas. Estas semanas lo que vamos a ver es que les voy a platicar, pues como tal, la estructura y las funciones generales que tienen las biomoléculas, pero para que esas funciones las desempeñen, muchas veces pasan por un proceso de metabolismo. Ese proceso incluye enzimas, incluye reacciones, incluye diferentes vías. Y eso vamos a ver clases especiales para cómo es que nosotros metabolizamos eh, este tipo de, este tipo de biomoléculas, desde que entran a nuestro cuerpo a través de los alimentos hasta que las vamos descomponiendo a través de un proceso digestivo para finalmente llegar a la parte metabólica de las reacciones. Pero pues vamos a dejar de ahora de ejemplo cómo es esta molécula que vamos a tocar del ATP y, caso curioso e interesante, es que la molécula del ATP contiene un glúcido, contiene una unidad de ribosa, este azúcar de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y entonces, bueno, por ahí vamos a dejar hasta ahí con que tienen esta función de tipo energética. Ah, y de hecho, sí traje un ejemplo, digamos, más específico de esta función energética. Por ejemplo, en la que es, bueno, estamos hablando de esto, de que los glúcidos son una forma de suministrar energía, energía a las células, lo cual se transfiere en energía, pues, a nosotros como organismo. Mm. ¿Por qué son una fuente de energía importante? Pues porque estos se pueden descomponer en glucosa, que es utilizada en las células para obtener energía. ¿De qué manera? Nosotros tenemos almacenamiento de glucógeno en nuestras células. Recordemos que el glucógeno es ese polisacárido que tiene muchas unidades de glucosa juntas y la idea de que ese polisacárido exista es que es una manera de administrar, de guardar la energía, como si como si el glucógeno fuera tu alacena en la que guardas muchas latas de comida y las tienes juntas, las tienes compactadas, guardadas en un espacio en tu alacena y cuando las vas necesitando, abres la alacena y vas sacando cada una de las latas, ¿no? Pues en este caso las latas corresponderían a lo que son las moléculas de glucosa y el glucógeno sería a la manera que tienen nuestras células para almacenarlas o empaquetarlas hasta que se requieran. Entonces, en el hígado sucede un proceso en el cual, en las células del hígado o hepatocitos, sucede un proceso en el cual el glucógeno es convertido a glucosa o podemos decir degradado o dividido en sus partes, porque como es una cadena en realidad es una cadena de moléculas de glucosa muy larga, pues se va partiendo esa cadena a través de hidrólisis, pero bueno, eso lo vamos a ver adelante, para formar las unidades de glucosa, ¿no? Y luego, ¿qué hacen las unidades de glucosa? Pues estas viajan a donde se requiera a través de la sangre. Por ejemplo, requerimos esto para hacer actividad física, entonces necesitamos hacer contracción muscular. Entonces la glucosa se mueve a las partes del cuerpo donde lo necesitamos más, por ejemplo, en el tejido muscular. En el tejido muscular también existe una conversión de glucosa a glucógeno, sin embargo, esa es mayor en el hígado y pues cuando la conversión de glucosa a glucógeno no alcanza para la cantidad de energía que necesitamos para hacer, por ejemplo, una actividad física, pues pasa este proceso en el que la glucosa se transfiere a el tejido que lo necesita. Aquí, en realidad, las células tienen una manera de metabolizar la glucosa que vamos a ver, pero cuando necesitan hacerlo muy rápido, como es el caso de la actividad física dura, en realidad lo que se hace es esto que se llama glucólisis rápida, y la glucólisis rápida da como resultado o como producto de la reacción lo que es el lactato, otra biomolécula que vamos a tocar. El lactato se va a la sangre y posteriormente se metaboliza en el hígado y de hecho el lactato a través de otro proceso se puede volver a convertir en glucosa y la glucosa se puede volver a guardar en glucógeno. Entonces notemos cómo esta parte es un ciclo que pues nos hace alusión, por ejemplo, a procesos del tipo homeostáticos, ¿no? Pues vale.
Esta es la función principal de los glúcidos. Sin embargo, no es la única. También cumplen con una función estructural. Por ejemplo, la celulosa, que hablábamos anteriormente, que es el polímero de la glucosa, pues es esencial en la estructura de las paredes celulares de las células vegetales. ¿Cómo se ve esto? Pues mira, nosotros tenemos una célula vegetal como esta, en la cual este recubrimiento verde que vemos aquí es su pared celular. Y si tú ves la pared celular con la microscopía adecuada, como puede ser una microscopía electrónica, por ejemplo, encontramos esto de aquí que vemos que hay como estrías viendo esta pared. Y estas estrías en realidad lo que son fibrillas de celulosa. ¿Cómo las esquematizamos? Pues más o menos de esta manera, como cilíndricas y acomodadas, plegadas una sobre otra. Y estas fibrillas en realidad están compuestas de microfibras o fibras más pequeñas, más o menos como si viéramos una cuerda, el típica cuerda con la que utilizaríamos para atar cualquier cosa. Vemos que la cuerda, pues en realidad pareciera, o sea, no es solamente la hebra que vemos nosotros aquí gruesa, sino que está hecha por hebras más pequeñas. Pues lo mismo sucede muchas veces con las estructuras de tipo celulares. Vemos una hebra grande que está compuesta por otras hebras más pequeñas, que son las microfibrillas de celulosa. Y cada una de estas microfibrillas de celulosa, pues mira cómo tiene unidades todavía más pequeñas. Ahora sí, cada uno de estos puntos blancos que encontraríamos en la microfibrilla corresponde a una molécula de celulosa, una molécula polimerizada uniendo estas unidades de glucosa de esta manera. Perfecto, pues esa es una función estructural que cumplen las vegetales, pero quise también traerles otra función también estructural y de reconocimiento, pero aplicado a nosotros, a las células que nos componen. Resulta que en nuestras células pues hay un elemento muy importante como lo es la membrana celular que recubre a nuestras células, ¿no? En esta membrana celular hay otros elementos que están incrustados sobre ella, tanto por debajo, que sería el medio intracelular, como por fuera, ¿no? De fuera de la célula. A unas de estos elementos, pues son las famosas glucoproteínas o glicoproteínas, que una proteína, pues de hecho es otra biomolécula muy importante que vamos a ver más adelante, pero estas no son proteínas comunes. ¿Por qué se llaman gluco? ¿Por qué se llaman glicoproteínas? Porque además de tener una parte proteica, como tal la proteína, también tienen glúcidos dentro. Es como un híbrido entre las dos cosas y contiene parte de ambas. Mm, Pues estas son moléculas compuestas por una proteína ha unido uno o varios glúcidos. Pueden ser simples o compuestos o complejos, sería mejor dicho. ¿Qué funciones tienen? Pues sobre todo tienen una función estructural como tal para mantener el equilibrio en las membranas, pero tiene una función que es más importante y también más interesante, que es la del reconocimiento celular, cuando éstas están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas. ¿Cuál es la superficie? Es esta de aquí. Entonces, esto es lo que está por fuera de nuestras células y notamos como hay proteína, una glicoproteína. Esta parte verde de aquí es el glúcido. Eh, ese glúcido que está unido a la proteína. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo que tienen un reconocimiento celular? Pues puede ser, ¿alguna vez se han preguntado cómo hace un anticuerpo que son generados por nuestro sistema inmune y sabemos, tenemos una idea como que atacan, funcionan contra las enfermedades y atacan unos ciertos patógenos como a las bacterias? Pero si alguna vez se han preguntado cómo hace el anticuerpo para saber qué célula atacar o qué célula defender o o a dónde llegar, pues en realidad lo saben porque los anticuerpos tienen unas proteínas en su exterior que son afines a unas ciertas configuraciones de glucoproteínas. Es decir, por ejemplo, esta glucoproteína de aquí no es igual a esta glucoproteína de acá, son diferentes. Y resulta que esta pues es una glucoproteína o glicoproteína específica para que llegue un anticuerpo y se una a ellas. Voy a aprovechar que tengo la herramienta de dibujo para dar más o menos una idea. A lo mejor un anticuerpo puede tener una forma más o menos así, como una forma de Y, con eso dibujamos un anticuerpo. Y
resulta que el anticuerpo reconoce esta glucoproteína gracias a la parte glúcida o a la parte de carbohidratos, ¿no? Que contiene. Y ese mismo anticuerpo no podría reconocer esta proteína de aquí porque sencillamente no encaja. Es como intentar meter una llave en una cerradura que no le corresponde, no le va a quedar. Porque los pernos internos no son los que abre esa llave. Algo muy similar sucede aquí. Y aunque es un tema muy interesante, espero que lo toquemos más adelante, este, porque me estoy saliendo un poco del tema, ¿verdad? Vale, entonces, pues es otra función, la función estructural y la función de reconocimiento celular. Otra función estructural es que los glúcidos están presentes en el ADN. Mm, El ADN, pues es una molécula muy larga también, esto es una macromolécula por el tamaño que les comentaba, y también es un polímero porque está compuesto de monómeros. ¿Y qué monómeros componen al ADN? Pues los nucleótidos. Eh, y el nucleótido, como este que tengo aquí, ¿qué contiene? Pues contiene un glúcido, como es esta azúcar. Bueno, los glúcidos también a veces le decimos azúcar, pero bueno, es un glúcido, un carbohidrato, que en este caso es una pentosa. Pentosa porque recordemos que penta viene de 5, porque tiene 5 carbonos, uno, 2, 3, 4 y este 5. Y también contiene pues una base nitrogenada, que puede ser guanina, citosina, timina, las vamos a ver, y un grupo fosfato. Y de esto se compone nuestro ADN. Entonces, hay glúcidos hasta en algo tan importante como nuestro material genético. Y finalmente, esta me parece que es la última diapositiva que traigo, es pues la parte de en qué tipo de alimentos podemos o cómo le hacemos nosotros para consumir glúcidos o para en qué alimentos los podemos encontrar. Pues los alimentos básicos en que son ricos en hidratos de carbono o en glúcidos va a ser principalmente estos tres, lo que son cereales, raíces y tubérculos y las legumbres. Aquí están los ejemplos: arroz, maíz, centeno; en raíces y tubérculos, pues papas, cazaba, tapioca, yogur, yuca, perdón, entre otras. Y legumbres, pues el más conocido aquí, pues tal vez los frijoles, lentejas también, y demás, ¿no? Estos alimentos, pues en sí son de origen vegetal y en su composición pues tienen una gran cantidad de carbohidratos, la mayoría almidón, por ejemplo. Pero vimos que, vamos a ver que a nosotros nos sirven. Cuando vemos los procesos metabólicos nos va a quedar un poco más claro, ¿no? Mm, entonces, los glúcidos simples, como los azúcares, se encuentran en alimentos como frutas y dulces, mientras que los carbohidratos más complejos, pero a la vez también nos resultan de mayor utilidad, pues están presentes en granos enteros y vegetales, como estos que vemos aquí. Proporcionan una liberación de energía más sostenida. Esto es importante, aunque la liberación de contenida de energía puede ser más rápida cuando ingerimos azúcares más simples, como los que vienen en las frutas, pues es más rápido sencillamente porque estos glúcidos de las frutas vienen en unidades, como son simples, hablábamos entonces que eran monosacáridos o disacáridos, entonces ya vienen en unidades pequeñas, como tal ya no hay que hacer el proceso de separar la cadena muy larga en sus partes pequeñas para que esas partes puedan pasar a ser metabolizadas. Y con los carbohidratos complejos o polisacáridos, pues sí, se tendría que hacer. Por eso se dice que proporciona una elevación de energía más sostenida a lo largo del tiempo, porque tú tardas en ir seccionando la cadena o el polisacárido en las unidades principales o los monómeros, y esos monómeros se ocupen pues como tal, en la función energética, ¿no? Pero una dieta equilibrada suele incluir una combinación adecuada de ambos tipos de carbohidratos. Muy bien, pues eso es todo lo que traigo por esta semana. Este, y nada, la siguiente semana vamos a ver lípidos, me parece. Pues nos vemos en la próxima. Mm, mm.